Les hemos presentado diferentes temáticas de salud, pero enfocadas dentro del contexto de esta pandemia de COVID que ha azotado a la humanidad y que a la fecha, si bien parece que nos da un respiro, ya que ha disminuido tanto el número de contagios como de muertes en nuestro país. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos ha advertido que debemos estar alertas porque aún no concluye. Ya hemos visto que otra vez en algunos países como China se han ordenado confinamientos de nuevo y todos sabemos el alto costo que hemos pagado, tanto en términos de pérdidas de vidas humanas como el fuerte impacto en la economía a nivel mundial. En cuanto al primer aspecto de las innumerables pérdidas de vidas, indudablemente es algo que a todos nos ha pegado de manera muy cercana, ya que hemos visto partir a familiares, amigos entrañables, conocidos, y esto aunado al confinamiento, la falta de convivencia, muchas veces hasta con la propia familia, nos ha causado temor, tristeza y en muchos casos a la presencia de cuadros de depresión que va desde leve hasta grave. Es por ello que el día de hoy nuestra invitada, la doctora Irma Ida Torres Ferma, abordará este tema de la muerte en tiempos de COVID. Pero en términos de la tanatología, que es considerada concretamente el estudio de la vida que incluye a la muerte. El objetivo es proporcionar ayuda profesional a los pacientes con enfermedades en etapa terminal, pero también dar un acompañamiento a sus familias para ayudarlas a superar en el menor tiempo posible esas etapas de duelo que enfrentamos ante la muerte de nuestros. Esta es la razón fundamental del por qué seleccionamos este tema el día de hoy. Primero que nada quisiera decir que era ineludible que habláramos de este tema de, eufemísticamente le llamé el último adiós en tiempos de COVID, porque la palabra muerte puede resultar muy pesada o muy drástica o muy dura para muchas personas, especialmente en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Sin embargo, pues es ineludible hablar de la muerte y de ello vamos a hablar. Yo he dividido un poco el conversatorio en dos temas amplios, uno que sería la propia muerte y otro que sería la muerte de un ser querido, porque son significativamente diferentes. Decía Cicerón, yo puse de apoyo unas diapositivas, no todo va a diapositivas, pero de alguna manera, por si alguien quiere recuperar parte de lo que yo estoy grabando, decía Cicerón que filosofar no es otra cosa, decía él, que prepararse para morir. ¿Por qué prepararse para morir? Bueno, pues porque definitivamente cuando nosotros meditamos, pensamos, cuando nosotros nos dedicamos al estudio de algo, separamos el alma del cuerpo y del viento. Estamos despegando de ese cuerpo y estamos solamente en la mente. En ese sentido, es un aprendizaje muy similar el de filosofar a morir, porque de alguna manera en el último punto de nuestra vida nosotros tenemos que aprender a no temerle a la muerte. Y no temerle a la muerte significa enfrentarla, confrontarla, como ustedes quieran decirlo, pero de eso se trata. La que sigue, por favor. Nosotros estamos actualmente en una situación en la cual cada vez Irma, se interrumpió tu audio. De manera más cercana, vemos parte. ¿Se interrumpió mi audio? Pues yo veo que mi micrófono está bien, no sé si ustedes
a la hora de conectar la diapositiva. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Yo ¿Sí? sí. Yo sí. Bueno, bueno, entonces yo decía que cada vez ocurre con mayor frecuencia estas defunciones, más de lo que quisiéramos y más de lo que esperáramos. Pero además no podemos acostumbrarnos a que esto esté ocurriendo. Sí. Se interrumpe el audio. Entonces decía que a veces el miedo que tenemos es pensar que cuando se muere alguien nos lo roba. Y sin embargo yo les digo lo que decía doctor francés. A veces a los seres queridos es cuando estamos con vida. Cuando nosotros tenemos dificultades, cuando nosotros tenemos un rompimiento, una crisis, ahí sí. Yo decía que entonces la muerte no nos las arrebata a los seres queridos, sino que muchas veces las circunstancias de la vida son las que nos las arrebatan. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo podemos hablar de la muerte nosotros? Durante este confinamiento, durante este tiempo de la pandemia, hubo una angustia y una ansiedad tremenda. A mí me tocó vivirlo no solo por personas cercanas, sino con una página que se llamaba Apoyo Psicológico. Y eran innumerables las personas que nos escribían y nos hablaban solicitando apoyo porque tenían mucho miedo, tenían mucho temor, estaban como paralizados. Digamos que el pavor, de alguna manera, no solo el miedo, el pavor que paraliza, se había, digamos que los había atrapado, los había hecho suyos. Nosotros podemos pensar en esto. En nuestra sociedad, por antonomasia, la muerte es algo que no está muy cerca de nosotros en nuestro pensamiento cotidiano. Pensamos, de alguna manera, que la muerte es un atentado cruel, conocemos que la muerte está encerrada ya en la vida, que la semilla de la muerte está precisamente desde que nacemos y que como todos sabemos, el ciclo biológico implica nacimiento y muerte. Para que haya vida, tiene que haber muerte y para que haya muerte, tiene que haber vida. Por lo tanto, no, es ineludible que nosotros no pensemos en la muerte. Yo haría una reflexión hacia atrás, quizás los compañeros que son antropólogos puedan saber más del tema que yo soy ignorante, solo tengo algunas pequeñas lecturas sobre eso, pero nuestros ancestros tenían, los indígenas me refiero, tenían una visión más, una visión mucho más, menos fatídica, más amorosa, diría yo, acerca de la muerte. Había un más allá que podían llamarlo de diferentes maneras y todos se reunían en un momento dado en ese más allá, incluso nuestros rituales, estos de poner un altar y recordar al muerto con sus gustos, preferencias por su comida, sus bebidas, etcétera, es una manifestación de no temor a la muerte. Esa no manifestación de temor a la muerte está en nuestros ancestros, pero bueno, la civilización ha ido evolucionando, ha ido cambiando y definitivamente nos han enseñado a tener miedo, no solo a la muerte, sino a muchas cosas. Nos hemos vuelto un poco cobardes, diría yo, un poco menos valientes. O por un poco o menos abordado, digo yo, no solo desde el modelo médico como es que lo vemos actualmente, y miradas, desde una mirada filosófica, antropológica, psicológica, desde una mirada espiritual, religiosa, artística, sociológica, no hay implicaciones. No es lo mismo morir
en el siglo, haber muerto en el siglo XVIII que morir en el siglo XX o XXI, ¿verdad? Hay muchos matices ahí provocados por la cultura, por la sociedad, por el desarrollo económico, incluso por el país en el que nosotros vivimos. De manera que la muerte es compleja, pero al mismo tiempo es, digamos, sencilla si nosotros la vemos como algo normal y natural. Viene a mi memoria ahorita, cuando yo era estudiante, hace muchos años, en mis clases de psicología del desarrollo o desarrollo humano. En ese entonces, de manera muy precaria, los maestros nos presentaban unas diapositivas de cómo era la muerte, digamos, en la etapa industrial, del desarrollo industrial, y cómo un poquito más antes, y cómo los niños presenciaban la muerte de sus familiares, y cómo los niños acompañaban a toda la familia mientras había un duelo y mientras moría alguien, y cómo de forma natural se despedían de ellos. ¿Qué pasa en la actualidad? A los niños los... No, 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 por favor, ni de chiste se te ocurra llevarlo al patio. Que no se entere que se murió su tía, que no se entere que se murió la abuelita. No, 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 que no vea, o sea, ¿por qué si es parte de, así como la muerte es parte de la vida es parte del quehacer de todo ser humano. Y sin embargo ahora queremos proteger a todo el mundo de un hecho natural. Por lo tanto, yo creo que habría que revisar nuestra historia y recuperar algunas prácticas sin miedo, con mayor tacto si ustedes quieren, con mayor delicadeza, pero no ocultar la muerte. Decía Elizabeth Kubler-Ross, que ya murió, que es una de las iniciadoras de la tanatología actual como tal. Ella en el 93 decía en su libro La muerte y los moribundos que la muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia. Y al instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Pero para vivirla sin temor y sin angustia, hay que revisar cómo ha sido nuestra vida. Aquí de manera anecdótica quiero contarles que tengo una gran amiga, casi hermana, no casi, mi hermana, que cuando nos contó que le habían dicho que ya estaba desahuciada, que se iba a morir, nos dijo, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no tengo miedo? ¿Por qué no aflora en mí ninguna emoción de temor ni de angustia? Yo agarré todas las fuerzas de mi corazón porque la quiero muchísimo. Hemos vivido una amistad de más de 50 años y le dije, ¿sabes por qué? Porque tú has logrado mucho y más de lo que tú creías y esperabas. Tuviste una vida plena, hiciste muchas cosas que tú quisiste hacer, lograste mucho más de lo que quizás imaginabas. Por eso, cuando uno tiene una vida que tuvo un sentido, un porqué y un para qué, es que uno no tiene temor a la muerte. Se tiene temor a la muerte y angustia a la muerte cuando tenemos muchos fracasos, muchas angustias, muchos problemas no resueltos. Por eso esa fantasía de cada vez que hacen series de televisión o películas donde la gente tiene que resolver sus problemas antes de irse, es por eso, porque quien ya tiene, logró las metas, tuvo un sentido su vida tuvo una calidad y una calidez, no hay por qué temer a la muerte. Eso solo como anécdota. La tanatología se inició específicamente en 1901 por un médico ruso llamado Elias Mesnikov, que fue premio Nobel de Medicina en 1908. Pero fíjense ustedes que cuando inicia la tanatología, era parte de la ciencia forense. Se estudiaba la muerte, básicamente. Hay que conocer los orígenes para poder hablar, porque ahora ya se habla de la tanatología como el non plus ultra del pluscuamperfecto, perdón. Pero esto lo quería decir más adelante, pero me voy a adelantar.
Cualquier persona puede ser tanatólogo ahora. Llevan una maestría, un diplomado, un curso, son contadores, pero no quiero ofender a nadie, por favor, no es mi intención, solamente quiero plantear un problema de raíz. Administradores, artistas, no sé, alguien que estudió comercio, alguien que estudió cualquier cosa, abogados, maestros, y yo digo, pero no lo digo no solamente yo, sino mucha gente, que la tanatología debe de estar circunscrita a las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque se requiere tener una comprensión del ser humano desde diferentes aspectos del ser humano, desde el biológico, desde el psicológico, etcétera. Por lo tanto, debieran ser tanatólogos o tener preparación de tanatólogos los médicos, las enfermeras, los psicólogos. Pero por favor, hay una gran diferencia entre la preparación de un psicólogo, de un médico y una enfermera a la de un abogado, aunque sea una carrera humanista. No tienen raíces ni formación para poder entender y comprender al ser humano en su totalidad. Es solo una opinión. Por eso yo digo que la tanatología tendría que estar más ligada a las ciencias de la salud. Y bueno, yo creo que ahora volviendo al asunto de la muerte, ¿cuándo y cómo la enfrentamos? ¿Qué representa para nosotros ese gran misterio de la muerte? Primero que nada, ¿cuál es la mejor forma de que se presente la muerte? A veces pensamos, cuando somos viejos, cuando estamos pasando por una enfermedad grave y ya sabemos que lo que se avecina es la muerte. Pero ¿qué sucede cuando alguien muere de manera repentina en un accidente? Cuando alguien muere por un suicidio, cuando fallece un niño. ¿Qué pasa cuando la muerte nos encuentra no preparados, como en este caso, cuando aparece por un virus desconocido, cuando aparece en una sociedad en la que no tiene la respuesta para una enfermedad totalmente, cuando hay un gran vacío en el conocimiento científico? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el avance científico no nos da la respuesta, como ahorita estamos en el 2022. Nosotros estamos en un impasse en este momento. Han disminuido las muertes, hay menos hospitalizaciones, pero si uno voltea los ojos hacia otra parte del mundo, China está de nuevo en confinamiento. China está en una situación en la que están volviendo a la primera etapa de lo que han llamado la primera ola. Y nosotros estamos, parece que en jauja, ya abriendo las puertas de todo y vénganse aquí, y vámonos a la playa y abran los hoteles y abran todo. A ver, parece que no hemos aprendido nada o hemos aprendido poco. Se supone que las grandes catástrofes nos deben de enseñar conductas previsorias o conductas de autocuidado, como quieran llamarles ustedes desde la perspectiva que quieran. Nosotros decimos conductas autoprotectoras, los psicólogos de la salud, que no somos iguales a todos. Pero, ¿qué pasa? Que parece que no tenemos memoria histórica, ni en eso ni en muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, pues volvemos a las conductas de riesgo. Yo no quiero espantar aquí a nadie, pero yo lo que quiero decir es que hay que ser precavidos y no hay que cantar alabanzas ni glorias antes de tiempo. Hay que ver qué ocurre en otras partes, hay que ver qué hay que seguir haciendo y cuidando. Pero en fin, cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de muertes súbitas, muertes que no tenemos explicación, como en este caso en la pandemia, nos surgen muchas interrogantes, pero también tenemos en la historia muchas gentes que han hablado de la muerte y que nos pueden dar un punto de vista, una visión enriquecedora para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra manera de pensar, como ustedes quieran llamar. Y así, por ejemplo, yo me encontré una frase que dice: cada día observo en el espejo el trabajo de la muerte. Cada día vamos muriendo y lo sabemos muy bien porque nuestras células mueren, nuestras funciones van perdiéndose a medida que vamos aumentando nuestra edad,
nuestra condición física se va viendo disminuida, etcétera, etcétera. Incluso nuestro estado de ánimo, si somos muy propensos a la depresión, porque la tenemos nuestra salud emocional muy ligada a nuestra salud física. Yo conozco gente que tiene muchas limitaciones físicas y tiene una salud emocional envidiable. Y por el contrario, hay gente que tiene una salud física envidiable y todo el tiempo se está quejando de cualquier cosita. Que si hace mucho calor, que hace mucho frío, que si voló la mosca, que si la picó el mosquito, etc. Eso quiere decir, en psicología hay un término que se llama personalidad resistente. Hay gente que es más vulnerable y hay gente que tiene más fortaleza y puede ver la imperiosa visión o mirada de que uno se va a morir y de que las cosas tienen que irse deteriorando, pero no por eso va uno a dejar de ser la persona que es. ¿Sí? Bueno, también hay otras frases por ahí muy interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, el de la esperanza versus la desesperanza. Hay una psicóloga cubana que ha estudiado mucho la esperanza versus la desesperanza, que es Carmen Yantá. Ella la ha estudiado con enfermos terminales, enfermos de cáncer, de insuficiencia renal, etcétera. Ya saben ustedes cuáles son los enfermos terminales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que tienen más esperanza está ligado a una creencia religiosa, a una situación espiritual definida, a un sentido de vida definido. Ya decía Víctor Frank, si tienes un porqué y un para qué, la vida puede continuar. Y se ha estudiado que las personas que tienen más esperanza son las que, en este caso de los enfermos terminales, son las personas que resisten más una enfermedad y tienen una posibilidad de salir adelante. Hace rato hablaba con un poco de tristeza de mi amiga, pero quiero decirles que se ha detenido el cáncer, pero es que ella tiene una gran esperanza de vida y es fuerte. A mí me choca esa palabra de guerrera, no me gusta, me parece que no estamos en un... Eso es lo que ella tiene y por eso está ahí todavía. ¿Sí? También hay otras personas que han hablado de la esperanza, pero bueno, la esperanza no es algo que se adquiera de la noche a la mañana, es algo que nos va acompañando y que la vamos construyendo a lo largo de la vida. Definitivamente influye mucho en ella nuestra infancia. Ya, ahora sí voy a parecer psicóloga totalmente. ¿Con quién nos criamos? Quién nos formó? ¿Qué nos dijeron de la vida? ¿Qué ejemplo nos dieron? ¿Cómo se comportaron? Eso es lo que da la esperanza. Así de que incluso gente que luchó y que vivió contra la adversidad es gente que tiene mucha esperanza. Pues ahí tenemos ejemplos de Ana Frank, por ejemplo, que vivió la, esa guerra, ese holocausto, y sin embargo, a pesar de estar con grandes esperanzas. Entonces, la esperanza es algo que se construye, es algo que se alienta, que se estima, que se promueve. Promovamos la esperanza. Carl Jung, otro psicólogo muy famoso, decía, mis pacientes adolecen de algo que los hace enfermarse cada vez más y se llama falta de espiritualidad y de religión. Hasta que no la adquieren, hasta que no la toman como algo en serio, no se curan. Y conste que era psicólogo, no era médico. Pero sin embargo, esa respuesta nos da. Él decía que habían perdido a su religión y que ninguno de ellos se curaba hasta que no recuperaba parte de alguna creencia religiosa. Aquí no estamos hablando de una o de otra religión. Yo sé que a mucha gente le choca que hable uno de eso. Yo quiero decir que soy creyente, practicante, católica. No soy romana ni apostólica, pero sí soy creyente, practicante. ¿Por qué no? Practicante, porque hago la aclaración. Porque una cosa es decir soy y otra cosa es hacer.
¿no? No voy a andar divulgando todo lo que hago, pero no soy de las que reza nada más, ni las de que ora. Hago cosas por mi prójimo y por mi próximo también. Bueno, yo sé que a muchos no les gusta hablar de esto, pero el padre Larrañaga tiene una frase que a mí me gusta mucho, que decía, es hora de extender las alas a la inmensidad de Dios. Esto significa dejar que la muerte sea nuestra compañera, nuestra aliada, no nuestra enemiga. En suma, si yo cuido de los demás, Dios cuida de mí. Y para los que no les gusta la religión, ¿qué les parece que les digo lo que dice Galeana? Fíjense si no tiene algo que ver con eso de compañerismo. Galeano dice, ¿qué es la muerte para usted? Depende de la hora del día. A veces me angustia, a veces le tengo miedo, a veces me resulta indiferente y otras veces, las más frecuentes, creo que la muerte y el nacimiento son hermanos. Que la muerte ocurre para que el nacimiento sea posible y que hay nacimientos para confirmar que la muerte nunca mata del todo. ¿Le temió a la muerte en el momento de la enfermedad? No, ya habíamos tenido otros encuentros. Estamos acostumbrados, somos íntimos. ¿Ahí ven ustedes miedo? No. Se ve, no simpatía, pero se ve algo natural en la muerte como en la vida. ¿Sí? Y bueno, por eso está ahí el poema de Benedetti, Hasta mañana. No sé si alguien lo puede leer y hacemos una pausa para preguntas. Estaba en las diapositivas. Se llama Hasta mañana el poema. ¿Lo puede leer alguien? Voy a cerrar los ojos en este instante. El odio no trabaja, pero la muerte, que es su pobre dueño, la voluntad suspende su latido y yo me siento tan lejos, tan pequeño, que a Dios invoco, pero no le pido nada, con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido, por las malas y a veces por las buenas. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas? Mi pesadilla es siempre el optimismo. Me duermo débil, sueño fuerte, pero el futuro aguarda. Es un abismo. No me lo digan cuando me despierte. Mario Benedetti. Gracias. Muy lindo. Pues estamos a su disposición para algunas preguntas, algún comentario. Hasta aquí hemos abordado la muerte propia, ¿eh? Después hablaremos de la muerte. Aquí hay una pregunta que estaba en el chat, que cómo hablar de la muerte a un chico con autismo. Bueno, más adelante voy a hablar de el duelo para niños, adolescentes, adultos. Ese es otro momento de la plática, pero puedo adelantar algo. A veces la gente piensa que el tener autismo significa que no hay comprensión. Afortunadamente, yo estudié algo de educación especial y sé que primero no hay un autismo puro. Se llama espectro autista. Y dentro del espectro autista hay una gran gama de habilidades y disabilidades de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos englobar y decir a un autista porque hay diferentes matices del espectro autista. Hay quien tiene muy desarrolladas la comprensión, hay quien tiene problemas de atención, hay quien tiene menos desarrolladas las habilidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, como si ustedes estuvieran hablando de manera concreta, así es como hay que hablar con una persona. Primero hay que ver que nos tome atención. Segundo, podemos valernos de tarjetas o de cosas visuales. Pueden ser fotografías. Si él tiene desarrollada o ella la capacidad visual, digamos que preste la atención. Y entonces habrá, mira, aquí está fulanito cuando era así, cuando, ¿te acuerdas cuando estaba con nosotros haciendo esto? Y ahora, pues ya no va a estar aquí, va a estar en otro lugar. Le podemos enseñar una fotografía o un dibujo de que ya se fue a descansar de una manera simbólica. No tiene que ser
tan trágico el asunto, ni tan, es muy sencillo, es muy sencillo. A veces, a mí me tocó trabajar, ahorita viene a mi mente un caso de un niño que había matado por accidente a su hermano. Él tenía 9 años y el pequeño, su hermanito, tenía 6. Y estaban los papás deshechos. El problema fue que el papá tenía un arma y la dejó por ahí mal puesta. El niño la quiso accionar y por accidente mató al hermano. El niño se quedó paralizado, estuvo sin hablar un día, etcétera, etcétera. Y con algo que se llama terapia de juego, que es con dibujos, con objetos, etcétera, el niño dibujó, pidió perdón, se arrepintió, sintió que no era culpable, supo que no era responsable, que había sido simplemente un accidente, etc. Pero no se hizo gran cosa, ni se le sedó, ni se le puso esto ni lo otro. No sé, a veces uno mismo se complica las cosas, pero es algo tan sencillo como explicar que se rompió un jarrón. Solo hay que hacerlo con tacto y de la manera adecuada, de acuerdo a la edad del niño o de la persona. No pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Tu micrófono está cerrado, Conchita. Aquí hay otra pregunta de la maestra Mirta, que Sí, dice, la actitud ante la vida será nuestra compañera ante el proceso de la muerte. Este proceso de morir se vive mejor cuando nos acompañamos de los amigos. definitivamente. Es una pregunta. Definitivamente. De los que nos amen y a los que amemos. El compañerismo es algo muy valioso. A veces uno no lo concibe de tal forma, pero puede ser tan simple como una llamada por teléfono, un escrito, ahora ya tenemos más recursos, un video para grabarnos y mandárselo al amigo, eh, no sé, pero es básico porque cuando una gente tiene mucho rencor o muchos problemas de relación humana, esa es la gente que vive, digamos, lo que ahora llaman la soledad, porque la soledad es otra cosa, ¿no? Pero bueno, digamos soledad física, hay soledad emocional, etcétera, etcétera. Pero quien vive una soledad física y una soledad emocional es alguien que va a tener una muerte muy difícil. Pero quien tiene una vida, digamos, socialmente más sana, con amigos, con personas que lo escuchan, que esa persona va a enfrentar la muerte no sola porque se va a sentir acompañado, ¿sí? Definitivamente, y la compañía es básica. A veces hay gente que no tiene la compañía de su familia, ¿eh? Quiero que lo veamos también así, que dicen, uy, pero es que yo mejor con mi amiga o con mi amigo porque de plano acá no encuentro eco, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que hay una reciprocidad en esa relación. Si hay una relación recíproca, esto va mucho más digamos, menos duro, menos difícil, sí, definitivo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Continuamos o hay otra pregunta? No, sí, Irma, A ver. ¿me oyes? Sí, Disculpa. claro. Sí. Perfecto. Creo que uno de los problemas enormes de la pandemia es que alejó a la gente de sus amigos, incluso de sus familiares. Entonces, muchos de los que fallecieron en el hospital sin poder siquiera despedirse Claro. personalmente de los padres, de los esposos, de los hermanos, etcétera, ¿sí? Sí, Entonces, y los amigos no pudimos asistir claro. con ellos, a acompañarlos ni nada de esto. Entonces, eso se me hace que fue una cosa muy, muy grave, muy dolorosa para todos y Claro. que nos marcó a todos esta Sí, pandemia por ese lado, ¿sí? sí. También por ese lado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un punto que yo iba a tratar más adelante, pero puedo adelantar algo. Efectivamente, el no tener posibilidad de estar presente y despedir a la persona que murió,
a la persona que se va, nos deja muchos sentimientos de culpa, nos deja muchas, inclusive los familiares empiezan a decir, pero ¿por qué yo debía haberlo llevado a otro médico? Tal vez no me di cuenta a tiempo de lo que estaba sucediendo, ¿por qué no presté atención a lo que me decía? Es decir, empiezan como las reflexiones de culpa. Quiero decirles que la muerte siempre genera culpas. Si nosotros estamos muy metidos en nuestra sociedad como es actualmente, veremos que la culpa es algo devastador. En psicología es algo que hace un daño espantoso. Nos sentimos culpables porque no hicimos lo que la otra persona esperaba. No le cumplimos las expectativas a un hijo, no les cumplimos las expectativas a un esposo o esposa, no les cumplimos las expectativas a un amigo, una amiga, y entonces nos empezamos a sentir culpables. O sea, la vida no puede estar llena de culpas. En este mundo, todos asumimos conductas, hacemos cosas, y no tenemos que responsabilizar de nuestras consecuencias, pero no podemos cargar con toda la responsabilidad, porque a veces si yo no le cumplí la expectativa a un hijo es porque a lo mejor tiene las expectativas hasta el cielo y yo no tengo la posibilidad de cumplirla, ¿me entienden? O sea, ¿qué tal si un hijo te dice, a ver, pues yo quisiera tener un Audi, papá, ¿no? ¿Por qué no me puedes comprar un Audi? Yo gano aproximadamente 20,000 pesos. ¿Cómo voy a conseguir para comprar un Audi? O sea, es un mal padre, es una mala madre, porque no me lo da, porque esto, ¿no? Oigan, no. O sea, uno tiene que ubicarse también, que las cosas tienen una posibilidad de realizarse de acuerdo a nuestras situaciones o contextos en los que vivimos. Lo que pasó con la pandemia y con la muerte de la gente que no pudimos ver es que primero hubo una gran desinformación y una mala información, que si los mataban adentro de los hospitales, que si los iban a cortar en cachitos, que una serie de cosas irracionales que dieron como resultado comportamientos irracionales, como aventarles sanitizantes y cloro y no sé qué tantas cosas de las enfermeras. Yo tengo varios familiares enfermeros y les tocó vivir esa situación de que la gente se ponía loca y ¿por qué? Porque había una campaña de terror, de pavor, en lugar de que se tranquilizara la gente, se volvió una locura, ¿no? Luego, los médicos eran los enemigos, en lugar de sentir que eran las personas que estaban a cargo del cuidado de sus familiares, ¿no? Entonces, ahí hubo una falta de confianza contra el sector de salud o del personal de salud. Yo creo que esa falta de confianza no debió haberse dado de esa forma, porque una cosa son las carencias que pudiera haber en el sector salud, en los hospitales, etcétera, para poder darle todas las atenciones a la gente, porque no se tenían los ventiladores, porque no se tenían los recursos, y otra cosa es que el personal de salud fueron despiadado. No, yo creo que no debíamos de haber adelantado eso nunca. Y creo que aquí quiero echarle una flor a Copipep. Copipep fue muy solidario con personal de salud. Nosotros, y quiero decir exclusivamente y en primer lugar, Humanidades, siempre estuvo apoyando al sector salud. Ya sea con dinero, ya sea con... Y ahí están las constancias de que lo hicimos, porque había que apoyar al sector salud, porque no eran nuestros enemigos. El personal de salud se estaba jugando su vida y se la jugó porque hubo muchos muertos médicos y enfermeros. Entonces, yo creo que lo que pasó fue que hubo una campaña terrible de desinformación y todavía no se acaba, porque todavía de repente, yo no sé, pero dicen, ahorita no estoy a favor ni en contra, como así como la, como la cómica,
van a venir médicos cubanos. Ah, no, ya está el asunto terrible. Ya están diciendo, no, nuestros médicos no tienen trabajo. ¿Por qué van a traer una bola de ineptos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Desconocimiento, son personas preparadas, son personas que no solo han venido aquí, han ido a todas partes del mundo. Yo tengo amigos médicos cubanos que son excelentes. El servicio médico cubano es bueno. ¿Por qué tenemos que estar todo, o sea, todo nos parece mal? Si es blanco, porque es blanco. Si es negro, porque es negro. Nos falta objetividad para juzgar algunas cosas. Y nos falta confianza en, digamos, en los profesionales que formamos. Yo creo, por lo menos yo tengo de primera mano muchos amigos médicos mexicanos, muchos amigos médicos veracruzanos, y son excelentes personas, no solo personas, sino profesionales, son responsables, son dedicados, hacen un buen diagnóstico. O sea, ¿por qué vamos a desconfiar de ellos? Pues yo creo que eso fue mucho de lo que ayudó a que no pudiéramos tener paciencia y tener paz de que nuestros enfermos estaban allí, de que morían porque no tuvieron las posibilidades de sobrevivir, no porque los mató nadie. Ahora, en el caso de que esto suceda, hay rituales para despedirnos de las personas que se han ido en esas circunstancias dramáticas. Y esos rituales los vamos a tocar más adelante. Son formas de despedirnos. Por eso yo dije el último adiós. Porque mientras uno no diga adiós a algo, no se cierra un ciclo. Ahí estamos y estamos y estamos mascando el dolor. Hace rato platicaba con mi esposo, que también es psicólogo y de los buenos, que decía que, fíjate que acaban de diagnosticar el duelo prolongado, de acuerdo con la CME, que es la de las enfermedades en Estados Unidos, como una enfermedad mental, como algo patológico. Cuando alguien tiene 20 años que se murió su mamá y todavía sigue con ese mismo rollo, bueno, no es que sea malo no recordarlo. Lo malo es seguir sintiéndose mal y mal y mal. No se le da un cierre saludable a esa muerte, a esa despedida. Yo sé que lo más doloroso, porque lo sé por experiencia profesional, es cuando alguien muere muy pequeño o cuando alguien muere por suicidio. La madre, el padre están devastados porque empiezan con la culpa. Y si yo me hubiera dado cuenta, y yo por qué no vi esto, yo por qué no vi aquello, pero muchas veces no está en sus manos. Tienen que quitarse esa culpa. Muchas veces hay influencias externas que uno ni vio. Los amigos, por ejemplo, la adolescencia, las parejas, o sea, mil y unas circunstancias las hay. Yo tengo el caso de una amiga que se suicidó su hijo, pero tenía una deuda del tamaño del mundo. No era tan grande el hijo, pero nunca le contó a la mamá. Era alumno de la Facultad de Idiomas. Y ella se quería morir, a pesar de que ella era muy creyente, se sentía muy mal porque no se dio cuenta. Pero pues, ¿cómo se iba a dar cuenta si él no le decía? Y no veía las deudas que él tenía. Él vivía y ella creía que estaba bien. O sea, no todo es responsabilidad de uno, pero el problema es que nos queremos hacer responsables de todo. Y somos responsables hasta cierto punto. No podemos ser responsables de todo. Eso sería, pues, que fuéramos dioses. No somos dioses, somos seres humanos, vulnerables también, con necesidades, ¿no? Entonces, ese es el otro asunto, ¿no? O sea, hay que decir adiós simbólicamente, desde la forma de pensar que tú quieras, voy a dar algunos ejemplos más adelante, pero se puede. Y luego con esos familiares que no estuvimos, pues mostrarles nuestro acercamiento, como dije hace rato, escribir, hablar, hacer una videollamada, mandar un mensaje, o sea, así nos hacemos presentes también.
Yo soy mucha de esas que mandan mensajes todos los días, ya los he de tener a muchos hasta el gorro, pero es mi manera de hacerme presente y de que digan, ah, bueno, es que está ahí, no se acuerda de mí y me dice que aquí está. A veces no me pelan, no importa, yo sigo mandando el mensaje. Soy muy resistente a la frustración, tengo esa ventaja. Pero esa es la única forma, o sea, uno no puede responder por el otro, pero puede uno responder por uno mismo. Hagan el intento de mostrar su empatía, su cariño con la otra persona, y si responde que bueno, y si no, pues ya no fue su culpa, ya no es su responsabilidad. No sé si me explico, Adriana. ¿Sí? Sí. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Sí? El duelo. No, si bien la ausencia de un ser querido es dolorosa, el aferrarse a que un familiar cercano que vemos que sufre y nos aferramos a que continúe con vida, ¿es hasta egoísta? Pues mira, hasta cierto punto sí es egoísmo, pero se entiende, depende de la relación. No, a veces entre madre e hija o entre esposos puede suceder eso, ¿no? Pero sí, uno cuando ve el dolor y el sufrimiento de otro, yo creo que es necesario eh, desligarnos un poco de la emoción y llegar a la razón, porque la razón nos dice que no podemos ser tan egoístas de querer mantener a alguien con vida cuando incluso esa persona nos dice que ya no quiere seguir viviendo, ¿verdad? Por eso ahora existe la muerte asistida, la muerte digna, muchos otros movimientos que se han dado en el mundo y estamos hablando de 40 años, no de ahorita. O sea, la muerte asistida en Europa existe desde hace como 20 años en algunos países. Y nosotros aquí andamos con la muerte digna todavía, que todavía no se logra, ¿no? Pero yo creo que eso es un derecho del ser humano, decidir hasta cuándo quieres continuar. Y nosotros debemos de ser respetuosos. Si amamos a alguien, tenemos que respetar su decisión. Pero claro, eso depende del desarrollo emocional, espiritual de esa persona. Si ese familiar es una persona muy dependiente, muy vulnerable, pues esa persona no va a aceptar nunca que se vaya el otro. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra o seguimos? Empiezan a llegar los agradecimientos para la doctora Irma. Ay, gracias, gracias. Yo estoy Agradecimiento. agradecida de que escuchen. Hablo mucho, ese es uno de mis problemas, hablo mucho. No, al contrario, esta charla es muy gratificante y nos ayuda pues, a Gracias. superar. Bueno, ¿quieren que continúe con el tema? Sí. Ustedes me dicen. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno. Si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Continuamos. Bueno, cuando vamos a hablar un poquito ahora de la muerte del otro, de un hijo, de una madre, de un esposo, de una esposa, de un hermano. Y aquí la realidad cambia mucho. Parece que nos duele más el sufrimiento del otro que nuestro propio sufrimiento, o que el temor nos acecha más en relación a este familiar. Entonces, surgen muchas preguntas como, ¿por qué fue él y no yo? ¿Qué fue lo que hice mal? Debí haberlo cuidado mejor, debí haber buscado otro médico, tal vez otra opinión. Muchas preguntas nos asaltan y el dolor se vuelve más grande y se toma la forma de culpa, que es lo que le decía yo hace rato. La culpa es una cosa lacerante, la culpa es algo que, que nos lastima hasta lo más profundo de nuestro ser, porque pone en duda nuestra integridad como persona, pone en duda nuestra responsabilidad como ser humano y nuestra posibilidad de haber hecho hasta el último esfuerzo por el otro. Entonces, nuestra salud se puede ver afectada. Hay mucha gente que cae en la depresión, en una angustia terrible, en cuadros de ansiedad, ¿verdad? Que muchas veces se confunden con
como si a alguien le fuera a dar un infarto, empiezan que me falta la respiración y que necesito aire y que me tiembla esto y que lo otro, y no es más que un ataque de ansiedad, pero provocado por un sentimiento de culpa, por un sentimiento que los hace haber sentido responsables. Pero tenemos que tener claro que no todo está bajo nuestro control, que no somos omnipotentes, que somos seres limitados y que, como les decimos a veces a los alumnos, tú puedes hacer algo hasta aquí, porque hasta aquí tienes la posibilidad y te corresponde. De aquí para acá, no. Igual con nuestros enfermos o con nuestras personas que se han ido. Nosotros hasta aquí pudimos haber hecho. No somos médicos. Incluso siendo médicos, tenemos el bloqueo emocional de por medio de que no podemos hacer más. Porque vemos más allá de lo que pudiera ser cierto o distorsionamos una realidad, no nos volvemos alguien que pierde la objetividad, ¿sí? Entonces, debemos de tener claro que no todo está bajo nuestro control, que a veces poco o nada podemos hacer más que lo que ya pudimos haber hecho, que debemos de ver las cosas con realismo, sin remordimientos, sin sentirnos responsables de todo lo que ocurre. Pero bueno, eso es muy fácil de decir y quizás un poco difícil de hacer. Ahora aquí van las recomendaciones con respecto al duelo. Primero, voy a hablar de los casos de los niños. Cuando se trata de la muerte de un padre, de un abuelo, de un hermano, los niños cuando son pequeños comienzan a manifestar algunos problemas de carácter emocional, como son orinarse en la cama o a defecarse, si es que ellos ya habían tenido control de esfínter, pero pueden tener 10, 12 años y puede ocurrir. Pueden tener otro tipo de problemas como dejar de comer, aislarse, pueden estar con un estado de ánimo cambiante, tan pronto los ven ustedes muy contentos, pero así como si fuera algo exagerado, y de repente totalmente caídos, deprimidos, tristes, lloran por cualquier cosa, ven un programa de televisión y ya los ven ustedes que se les están escurriendo las lágrimas, etcétera, ¿no? Entonces, algunas de estas manifestaciones hay que tenerlas siempre cuidado, hay que estar pendientes, porque nos está planteando que el niño está teniendo un problema emocional ante la pérdida de un ser querido. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es no ocultar nunca la muerte del familiar. Con palabras sencillas, decía yo, con palabras adecuadas a la edad del niño y a la situación, hay que decirlo. A veces los papás les gusta decir, se fue al cielo o está en otro lugar más hermoso, como quieran ustedes decirlo, depende de su práctica religiosa, de su convivencia espiritual, de la forma en que hayan educado a sus hijos, queda a su criterio. La familia no deberá usar a los niños como escudo o como medio de desahogo. Eso ocurre mucho. Fíjense que a veces se muere el papá o se muere la mamá y pobres criaturas. Ellos los regañan, los tratan mal, se desquitan con ellos, es un medio de desahogo y para sacar la angustia o el enojo o el coraje. Por favor, eso, cuando vean a un familiar que haga eso, deténganlo. Deténganlo, aparten al niño y hablen aparte con el adulto. Eso es lo más negativo que se puede hacer. O sea, por favor, eso es más infantil que ser niño. ¿Sí? Y deténganlos, porque sí lo hacen, ¿eh? Lo hacen muy a menudo. O cuando se muere un hermano mayor. O cuando se muere, a veces, los hay, el preferido. El que se queda está relegado. Es como si no existiera. Y es cuando más necesita la ayuda y el apoyo. Siempre se está sobre el que se fue. Y es que mi hijo que era tan lindo y tan hermoso, y mi hija que era tan brillante y tan buena y tan llena de virtudes, y la otra ahí oyendo.
Eso es también un poco de egoísmo y de falta de objetividad y de ver que estamos llevándonos a esa pobre criatura entre los pies. No tiene la culpa de lo que sucedió, ¿sí? Otra cosa, si se trata de un niño, podemos invitarlo a que exprese sus emociones a través de medios plásticos. Hay un tipo de terapia que se llamó, en el principio se llamó psicoarte, en el cual se usaba el dibujo, la pintura, la dactilopintura, depende de la edad del niño, para que exprese sus emociones. No necesitamos dirigirlo. Es decir, no necesitamos, dibuja esto, haz aquello, lo otro. No, no, no. Si es un niño muy pequeño, le ponemos a sus manos pinceles o pinturas para que pinte con sus dedos, hojas adecuadas de papel craft, lo que ustedes quieran, y que el niño dibuje, porque a través del dibujo o a través del arte expresa sus emociones y contenidas. Si es un niño más grande, le podemos poner lápices de colores, plumones, pinceles, etcétera, y hojas más pequeñas, para que también exprese con líneas, con figuras, como él quiera, sus emociones. No tenemos que decirle, haz esto porque no, no, no. Mira, te traje tal cosa, ¿no te gustaría dibujar? Un poco como cuando hacemos con los grandes y les damos las famosas, esos cuadernos que se pusieron muy de moda un tiempo para que la gente pacientemente dibujara y bajara su tensión. Bueno, pues no es otra cosa más que el psicoarte, ¿sí? Igual podemos hacer con los niños. Si son mucho más grandes y tienen disponibilidad, díganle que hagan historias, que hagan cuentos a partir de su dibujo. Y muchas veces los niños expresan ahí sus temores, sus angustias. Claro, eso tiene que hacer, la interpretación la tiene que hacer un especialista, pero ahí el niño en la historia va a decir lo que siente y cómo se siente, ¿sí? Pero no importa que no la interpretemos, lo que importa es que el niño puede desfogar sus emociones, ¿sí? Y siempre hablar con el niño acerca de esa persona que se fue para ayudarlo a tener un buen recuerdo de él. Hablar, ¿de qué te acuerdas cuando estábamos con el abuelo o con el papá? ¿Y qué te gustaba de lo que hacíamos? ¿Y de qué te acuerdas? Lo que más te guste. Y así, de esa manera vamos construyendo recuerdos edificantes, agradables y satisfactorios que hagan que el niño se sienta satisfecho de haber tenido esa relación con la persona y sentir que no se ha ido. Luego, depende de la postura espiritual, religiosa o como creencia, como se quieran llamarle, pueden orar, pueden hacer una meditación con él pensando en esa persona que se fue, pueden rezar y decir vamos a hacer una oración por el abuelo, por el tío, por tu hermanito que se fue, etcétera. Y de esa manera también estamos ayudándolo a cerrar un ciclo, ¿sí? Eso sería para el caso de niños pequeños. Para el caso de los adolescentes, de los adultos, pudiéramos decir que las sugerencias pueden ser las mismas o similares, no las mismas, similares. Pero de lo que se trata es un poquito de reflexionar con estas personas en relación a que alguien murió, pero murió separado de nosotros. Pero eso no quiere decir que la separación física nos haya separado emocionalmente. No lo pudimos ver, pero estaba en buenas manos, los médicos lo cuidaron. En la red hay muchos testimonios de enfermeras y de médicos que decían que les tomaron la mano y que les dijeron adiós al enfermo cuando no pudieron hacer algo. Busquen uno por ahí, léanselos, ¿verdad? Porque eso les da la esperanza y la confianza de que no se fueron totalmente solos y angustiados. Alguien que sostuvo su mano, alguien que les dio ese afecto que necesitaban a la hora de partir, ¿sí? En ese sentido, pues, yo reitero que debemos de decirnos y decir a otros adultos y a los adolescentes que debemos de tener confianza en el personal de salud, que son gente preparada, pero que además son gente humana, que no son inhumanos, que son gente que también les duele
la muerte de alguien y que estuvieron allí y sostuvieron la mano del que se fue, pero no se fue de manera indiferente, sino se fue acompañado por lo menos por una palabra o un gesto de amor de alguien, ¿sí? Esa podría ser una primera cosa. La otra cosa sería no reprimir el dolor. Mucha gente se aguanta, no llora, no dice nada, no expresa el sufrimiento. No, por favor, aunque sea en un lugar apartado, váyanse al baño, váyanse al patio, váyanse al jardín, a lo que tengan, y ahí lloren, griten, pataleen. Es como una terapia implosiva donde ustedes saquen todo lo que tienen de dolor. Se vale decir grosería, todo lo que quieran expresar, pero hay que sacar el dolor, porque la primera cosa que hay que hacer es esa. Todo lo que se reprime se manifiesta en una enfermedad. Por eso existe eso que llaman la enfermedad psicosomática. Nos salen cosas en la piel, nos empieza a doler la cabeza. Esas son cosas muy psicológicas, ¿eh? Muchas veces una cosa que pareciera una dermatitis, por eso los médicos dicen, es dermatitis atópica, porque no saben de qué se debe. Y a veces es un asunto emocional el que está detrás de eso, de esa roñita que tenemos, ¿no? Entonces no hay que reprimir el dolor. La segunda cosa es no culparse de las cosas que no estuvieron bajo nuestro control. ¿Hasta dónde yo pude haber hecho? ¿Hasta dónde ya no pude? En el principio yo recuerdo que hubo gente que sus hijos los llevaron al Ángeles y no tenían ni un clavo de partido por la mitad. Pero no se les ocurrió más que ir al Ángeles porque, pues que era el más cercano, porque era el mejor, qué sé yo, ¿no? Estoy hablando del caso de Jalapa. Pero no se sintieron mal por haberlos llevado al Ángeles, que valía no sé cuántos miles el día. ¿Sabes qué hicieron? ¿Saben qué hicieron? Pues buscaron que sus amigos y todos los demás dieran para pagar eso. Y no se amilanaron y fueron y tocaron puertas y pusieron post y mandaron eh, peticiones, etcétera, y pusieron cuentas de banco y salieron adelante. Bueno, pues hasta donde hayamos podido. Si embargaron la casa y de todas maneras no se salvó la persona, eso fue lo que pudiste hacer. No estaba bajo tu control. No eres Dios, no pudiste haber decidido que viviera o que muriera. Hasta donde pudiste hacer, lo hiciste. Suena muy racional, pero es la verdad, ¿verdad? Después podemos hacer algunos rituales. Estos rituales los aconsejamos mucho los psicólogos. Pongan ustedes una mesita o un lugar especial. Pongan una foto de la persona, la foto preferida o las personas. Si les gustaba a esa persona las flores o eso, póngale sus flores, las preferidas, ¿verdad? Si algún objeto preferido, ahora mucha gente lo que acostumbra es mandar a hacer con la ropa de la persona un muñequito, un oso, un algo, pues ahí porque la ropa les recuerda a esa persona, la ponen ahí. También hablen a solas con ella. A veces uno ve en las películas o en las series y les parece extraño que la gente vaya y habla con los muertos, pero es una cosa de lo más saludable mentalmente. Eso hacemos visible y tangible nuestros pensamientos a través de las palabras. Te extraño mucho, a veces me siento muy triste porque no estás, quisiera contarte esto, ahora que ya no estás, para que me dieras tu opinión, lo que sea, una alegría, una tristeza, todo lo que ustedes quieran, pero háblenlo, hablen con sus muertos. Es una práctica muy saludable, no pasa nada, no están locos. Dibuje si le gusta dibujar, dibuje escenas agradables de cuando estaba con esa persona, escriba, fíjense que hay dos tipos de terapia, la terapia narrativa, que es escribir sobre esa persona que se nos fue. Aquí tenemos una experta que es la maestra Marta Campillo.
en Jalapa, que es especialista en terapia narrativa. Yo solo estoy dando algo que es una pincelada porque no es mi especialidad, pero escribirle inclusive al muerto. ¿Sí? Yo lo hice cuando se murió un cuñado que era como mi hermano. Le escribí como 10 hojas, creo, porque murió en un accidente automovilístico. Y me sentí como descansada después de haber escrito todo lo que le quería decir. Es una manera de desahogarlos, ¿verdad? Y después puede usted volver a leer eso, ¿eh? Léalo de nuevo y verá que a lo mejor ahora siente algo diferente, o a lo mejor dice, ah, qué bueno que le dije esto, o qué bueno que me dije esto acerca de esta persona, ¿sí? Y bueno, hasta aquí más o menos lo que sería el asunto con los adolescentes y con los adultos. Si ustedes profesan alguna creencia religiosa o alguna manera de pensar, pues hagan también una oración, hagan una meditación sobre la persona fallecida, despídase de ella y dígale que está en paz y que se puede ir tranquila porque no pasa nada, ¿sí? Esto pueden hacerlo aun cuando no tengan una creencia religiosa, o sea, pueden decir, pues, estoy satisfecha de haberte conocido, qué bueno que fuiste parte de mi vida, etcétera, etcétera, y ya, ¿verdad? Pero expresarlo. Los psicólogos cognitivos usan mucho una cosa que se llama la relajación guiada, y ahí imaginamos un poco a la persona, y ahí en la imaginación le decimos adiós. También la meditación que la usan los budistas y los yogis y otras creencias también funciona. Cualquier cosa que ustedes en la que estén en una posición no angustiada, en una posición de paz, de tranquilidad, puedan expresar sus emociones, eso ayuda muchísimo, pero muchísimo, ¿sí? En esa página que ya, bueno, existe, se llama Apoyo Psicológico. Hay otras indicaciones acerca de la muerte, sacadas de un libro, no son mías, que otra compañera puso. Y hay ejercicios de meditación, de relajación, y ustedes pueden acceder a ellos. La página todavía está activa. Hicimos una pequeña presentación en un congreso en Puebla. Yo decía, ¿y esto para qué sirve? Y la gente empezó a volver a tomarla, aunque ya no lo tenemos activo porque ni el dinero ni las fuerzas me dieron para seguir haciéndolo. Pero lo que está sirve todavía. Así que lo pueden usar. Hay unos artículos de Pedro, que está aquí, creo que ya se fue, Pedro Benavides. Aquí está, amigo. Hay unos artículos de Pedro, algunos consejos para los niños que él escribió, que me parece que son excelentes. Así que la página se llama Apoyo Psicológico y tiene un cerebrito. Ah, pues creo que a la entrada de las diapositivas está por ahí el logo. Yo le di el crédito. No era mío, eran compañeros maestros como Pedro y exalumnos míos, los que contribuyeron. Nadie recibió una paga, nadie recibió un diploma por hacerlo, solo fueron solidarios porque estábamos en un momento de angustia y necesitábamos apoyarnos unos a otros. Y ahora es el momento de socorro. Le pedí a Soco, porque ella es tlacotalpeña, decimista, que me hiciera favor de leer una décima, que es una forma de poesía que escribió mi esposo, que es mejor conocido como Javierito Beltrán en el mundo de las décimas, que se llama Muerte sin disculpas, y yo no quise leerla porque no soy tan buena leyendo décimas, pero Soco es Excelente. la mera, ¿eh? Así que Soco, te escuchamos. Soco, la décima. Ahorita la lee Irma. Ahorita la va a leer. Ella es la buena. Ella. Voy a leer una décima. Está solicitando la maestra. ¿Ya empezamos? ¿Ya?
Ah, Soco, bueno, ahí va, ahí va. con mucho corazón, tlacotalpeño, de mi amigo Javierito Beltrán. Muerte sin disculpas. Cuando nos llega la muerte, siempre arriba sin disculpas. Sin un asomo de culpas, ante ella uno se halla inerte, mas no por cuestión de suerte. Solo esperamos que llegue, imposible alguien se niegue. Aunque morir solo es triste. En el más allá tu alma existe. De ello no habrá quien reniegue. Eso. Bueno, Muy salió. Gracias. Eso. Muy bien. Bravo bien. por Soco. Bueno, Pues ya, con bueno, mucho cariño. Está. ahí está la situación. La muerte es inevitable. Si se trata de uno, pues uno tiene que irse preparando en la vida para esa muerte. Y si se trata de otro, uno tiene que prepararse en la vida para despedirse del otro. No hay de otra. Yo acuñé por ahí una frase en un artículo que escribimos que dice, cada uno de nosotros lleva en su interior, en su esencia, la forma de enfrentar la muerte, como también la forma de enfrentar la vida. La vida la podemos enfrentar con valentía, con cobardía, con mentiras, con engaños, igual a muerte. Entonces, así como has vivido, así también vas a morir, ¿verdad? Así que hay que ir construyendo una forma de muerte que sea ya desde nuestra vida una visión de la vida. Por último, solo quisiera tocar un punto y ya me despido de ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. A mí me preocupa mucho y lo planteamos desde hace algunos años. Teníamos una revista en la universidad, bueno, primero en la Universidad de Tamaulipas y después la regalamos a la Universidad Veracruzana, pero tuvieron a bien perderla, que se llamaba Medicina, Salud y Sociedad. Y en esa revista que nosotros fundamos escribimos un artículo sobre una propuesta que es la creación de un equipo tanatológico en los hospitales y en los centros de salud. Ese equipo tanatológico debiera ser un equipo formado por profesionales de la salud. Y es necesario no solo para atender al público en general, sino también al personal de salud. El personal de salud está muy abandonado en términos emocionales. Creemos que son los superhombres, las supermujeres que tienen que aguantar la muerte cotidianamente y que no les, vaya, que no les pasa nada porque son de hierro, y no son de hierro. ¿Ustedes sabían que los médicos son los que tienen mayor afición al arte y a la música? Hay estudios sobre eso. ¿Saben por qué? Porque es una manera de canalizar sus emociones. Los médicos y las enfermeras y todos ellos les encanta la música porque de esa manera canalizan sus emociones. Les gusta el arte, les gusta la pintura, les gusta todo eso. ¿Por qué? Porque de esa manera sacan sus emociones. Entonces el equipo tanatológico tiene que estar dirigido tanto al público en general como al personal de salud. Y ese equipo tanatológico nosotros decimos que debiera estar integrado por psicólogos, tanatólogos preparados para ello, médicos, sugiere el carácter religioso. Puede ser un rabino, puede ser un cura, puede ser un pastor, puede ser un compañero de la logia, no sé, según la creencia religiosa de la familia y del personal. ¿Por qué? Porque el aspecto espiritual, el aspecto emocional es valioso, es necesario también considerarlo, porque no somos solo cuerpo. Yo ahorita recuerdo al doctor Rafael Velasco Fernández, que seguramente ustedes lo conocieron, un afamado psiquiatra muy querido por nosotros personalmente. Él decía, mira Irma, cuando nos enfermamos no nos enfermamos solamente del cuerpo, también nos enfermamos con la mente, ¿sí? Si te da una gripa, no solamente te duele el cuerpo, empiezas a sentirte deprimido, cansado, etc. Entonces, esa parte muchas veces ni se toca ni se ve.
La salud mental está muy olvidada en nuestro país. A pesar de que digan mil cosas, tenemos años luchando porque haya en la atención primaria a la salud el psicólogo. Todavía, bueno, les estoy hablando de esta lucha desde los años 80, que trajimos la psicología de la salud a Jalapa, Veracruz, y no me dejará mentir, Godeleva Rosas no está aquí, pero ella es parte de ese equipo que trajimos la psicología de la salud a Jalapa. Y desde entonces luchando porque haya un psicólogo integral. En Veracruz hubo una época de moda muy importante, digo de moda, porque le dieron su lugar y empezaron a contratar psicólogos, ¿no? Pero desafortunadamente, quién sabe qué pasó, yo creo que ya no tuvieron las autoridades que les interesó, y ya los psicólogos se volvieron asistentes del psiquiatra, que no somos lo mismo, ni somos asistentes, hacemos otras cosas. Pero bueno, ese es el asunto. Entonces también debe de estar el psicólogo, debe estar un ministro religioso de la creencia religiosa del familiar, etc. Este equipo tanatológico debe prestar apoyo psicológico y emocional en los hospitales al público en general y a los médicos, enfermeros, trabajadoras sociales, todo el personal de salud. Y ya decía yo que sería bueno que no fueran tanatólogos, que fueran contadores públicos, ni abogados, ni licenciados, ni administradores, sino que fueran tanatólogos con una formación de ciencias de la salud. Porque se requiere una preparación previa del conocimiento del ser humano más amplio para poder entender la problemática emocional de alguien. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su paciencia, su amabilidad, y estoy como siempre para servirles, y como parafraseando a Benedetti, ya sabe que pueden contar conmigo, no una, ni dos, ni tres veces, sino que pueden contar conmigo mientras esté viva. Gracias. Muchas gracias, doctora Irma, por su generosidad. Han llegado muchos agradecimientos. Sí, de veras un aplauso. Muchos agradecimientos por su interesante charla. Bravo. Independientemente han llegado muchos agradecimientos. También aquí hay un comentario que me gustaría, desde la antropología social, la maestra Mirta Piña dice que desde la antropología social podemos tener presente que hay rituales en los momentos en que fallece alguna persona, que van desde el acompañamiento, la música, la luz, los olores y la comida. Son muchos planos para reconocer a la muerte como un camino. Es decir, la vida terrena solo es una fase. Así es. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Mirta, sí. No sé mucho de lo tuyo, pero creo que lo aplicamos de otro modo, pero sí, ahí va. Gracias. Sí, y pues no cabe duda que hay que trabajar, como dice la doctora Irma, todavía podemos seguir trabajando para darle un sentido a nuestra vida y tomar la muerte en el sentido admirable que lo ubica la doctora Elizabeth Kluber, como un solo paso, una experiencia única, bella, liberadora. ¿Sí? Y así verlo también cuando se trata de un familiar que fallece. Muchísimas gracias, doctora Irma. El Comité Ejecutivo de COPIPEB le da las gracias, especialmente la Comisión de Salud. Pido otro aplauso, aunque sea de manera virtual, para la doctora Irma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.